Buenas noches. Estoy probando sonido. A ver, hola, hola. Si hay alguien que me cuente si se me escucha. Bueno, mientras esperamos, les cuento que estamos en un espacio que comparto habitualmente los domingos, en el vivo por el muro de Face, y después lo traslado al canal de Paradoja Aprendizaje Vivo. Es a modo de bitácora, una bitácora que intenta compartir un proceso personal que vivo en la búsqueda de la verdad personal en principio, para después poder conocer la verdad de Dios, la verdad absoluta sobre todas las cosas. Hola, ¿se me escucha, Anita? Ahí me va a contar Ana. Buenas noches. Las enseñanzas de la verdad divina, gracias. Las enseñanzas de la verdad divina se dieron a conocer recientemente, en realidad ya cumplen 2000 y algo de años, pero fueron refrescadas por Alan John Miller y su alma gemela María Magdalena, a partir del 2005 aproximadamente, y tienen un sitio oficial que en la descripción del video, cuando lo subo al canal de YouTube, les comparto. Es Divine Truth en inglés, y también tenemos la oportunidad de la que estoy muy agradecida de que Iván Domingo compartió generosamente este descubrimiento en la Navidad del 2020. Como él dice, fue todo un regalo, y a partir de ahí compartimos procesos juntos en este camino, el camino de Dios, como se lo conoce. Así que bueno, hoy tengo el deseo de compartir muy especialmente un episodio más, un registro más de la experiencia. Esta tarea del deseo de relacionarme con Dios, que implica asumir quién soy en verdad, en principio, como el gran desafío, la deconstrucción de la fachada, de quien creía ser, de quien me enseñaron que era, me hicieron creer, el mundo principalmente en sí como un gran sistema que está muy alejado de la verdad. Descubrir que soy un alma, media alma, que tengo mi correspondiente alma gemela, que el diseño, que la materia que compone el alma, de la que constituye el alma, le permite atravesar y experimentar todas las emociones. Es un contenedor de emociones que no muere, que tiene larga vida, y que inclusive hasta el momento puede acceder a la inmortalidad, que mi verdadero padre-madre es Dios, cuya generosidad y amorosidad es constante, no cambia, no está condicionada por su estado de ánimo, como estamos acostumbrados generalmente a vincularlos o a regular las conductas y los comportamientos según cómo nos sintamos.
esa, esa consistencia de sus leyes y de la lógica del diseño permite que uno confíe plenamente cuando asume el desafío de construir la fachada. ¿Y por qué recién ahí? Porque la fachada, que es el yo que hemos creado, la fachada está basada en la desconfianza. Por lo tanto, la fachada no va a confiar y tampoco va a tener una relación con Dios, por lo tanto, y está sostenida por el miedo. En el proceso de construcción de la fachada, que es el que inicio, hará hace, no sé, unos par de meses, porque llevo 7 meses en este proceso de conocimiento y de descubrimiento y de comprensión de la verdad, pero hete aquí que la verdad de Dios, la verdad es emocional. Por lo tanto, para mí, en lo personal, que mi fachada tenía mucho y tiene mucho de intelectualidad, representó realmente un reseteo. Sigue siendo un desafío para mí hacer lugar a las emociones, y es lo que vengo a compartir. La deconstrucción de la fachada implica varias etapas que también las recordamos en encuentros anteriores, y es el proceso que vengo compartiendo. Si me permiten, voy a buscar un cartel. Hoy casi no llego al horario, así que bueno, quería pedir disculpas. Hay uno que quería compartirles. Bueno, no lo encuentro. Acá. Bueno, entonces, para recordar el yo real, que es el alma, que en realidad es lo que soy, el yo real que consideramos está cubierto por la fachada, que en realidad no es así, pero es lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces el yo fachada se antepone impidiendo la manifestación y la experiencia del yo real, la experiencia directa del yo real y del yo dañado o el yo herido. Bueno, en este proceso es en el que me encuentro, en la deconstrucción de la fachada y en establecer contacto con el yo herido. Es lo que venimos, esto es recapitulando un poco lo que me permitió Alice Miller, que es una psicoterapeuta recomendada por AJ y que se posiciona en su análisis hace un estudio enfocando lo que implica las heridas en el desarrollo de la adultez, las heridas y la represión de las emociones en la infancia. Por eso preparé un breve texto que dice, de Alice, del libro El drama del niño dotado. Dice, uno de los dogmas evidentes de nuestra educación consiste en cortar desde un principio las raíces vivas y tratar luego de sustituir su función natural recurriendo a métodos artificiales. Así, por ejemplo, se limita la curiosidad del niño. Hay preguntas que no se hacen, entre paréntesis dice. Y más tarde, cuando ya carece del impulso natural para aprender, se le ofrecen clases de recuperación, no bien tiene dificultades en la escuela.
Hallamos un ejemplo similar en el comportamiento del maníaco, caso este en el que la relación objetal ya ha sido interiorizada. Las personas que de niños tuvieron que reprimir con éxito sus sentimientos demasiado intensos tratan de recuperar a menudo, con ayuda de la droga o el alcohol, y al menos por un breve tiempo, la propia intensidad vivencial perdida. En este caso, Alice habla de la droga y el alcohol como adicciones a sustancias físicas, ¿sí? Pero, sin embargo, hemos podido ampliar a partir de las enseñanzas de la verdad divina el concepto de adicción. El concepto de adicciones implica cualquiera de las actividades que uno realice con la intención de no sentir algo, o sea, de anestesiar, bueno, ahora ya vamos a ver un poco de resistir, desde el lugar en que uno se resiste a sentir algo. Entonces podemos convertir en adicciones un montón de cuestiones, como por ejemplo, que fue en mi caso, la profesión. Mi profesión justamente contribuyó muchísimo a no sentir el dolor de determinadas heridas, que lo compartí de antemano con ustedes, si recuerdan, algunas características de mi fachada que tenía en relación con el buen desempeño profesional, la intelectualidad, ¿qué más? Bueno, esto de la buenitud que yo compartía o esa supuesta bondad que después vimos que en realidad no estaba relacionada ni con la bondad ni con el amor. Entonces, en este proceso en que la fachada, por un lado, comienza me empiezo a acercar de alguna forma a la deconstrucción. A ver, les quiero compartir esas etapas. Se me mezclaron hoy todos mis carteles. No encuentro. No lo encuentro. Bueno, no lo encuentro. Quería compartir que en realidad cuando nosotros estamos iniciando el proceso de construcción, la fachada, que obviamente tiene una consolidación importante, en mi caso lleva 50 años, ¿no?, de proceso. Digamos, viene con las heridas desde la concepción, a su vez el nacimiento, que era todas las etapas que justamente es el cartel que no encuentro. A ver si está acá. Acá está. No es. Aquí está. Ahora encontré. Bien. Entonces, tenemos la creación del dolor. La creación del dolor viene en la concepción, ¿sí? La creación del dolor, nosotros ya en nuestro alma, al momento de ser concebido, recibimos las heridas emocionales de ambos progenitores. Entonces ya venimos, digamos, con el alma, como dice Iván, con los manchurrones heredados. A eso se le agrega todo el proceso que estuvimos compartiendo anteriormente, que va desde el nacimiento, recibe el daño de manera directa ya uno cuando sale del útero, hasta aquí era a través del útero, y así vamos a partir de los 2 años construyendo la fachada. Y esa fachada se va consolidando con el tiempo, con el entorno. Toda esa progresiva sucesión de bloqueos emocionales, porque eso es la fachada, ¿no? Impido sentir, que es lo que dice acá, cortar desde el principio las raíces vivas. Implica, por ejemplo, que esta semana lo desarrolló Iván en un plan divino, implica la desconexión con la conciencia, que también lo he mencionado. Dentro del alma tenemos uno de los regalos de Dios, que es un atributo de poder conectarnos, de poder recibir la verdad de forma directa de Dios, y que la tenemos
constantemente, muy espontáneamente, durante la niñez, durante la primera infancia en la que somos muy humildes para experimentar las emociones y somos capaces de percibir la verdad de Dios, que es emocional, por lo tanto es energía, a través de la conexión con uno mismo. O sea, al estar nosotros en el cuerpo y al permanecer conectados con las emociones, podemos darnos cuenta de lo que es verdad desde la perspectiva de Dios acerca de un asunto. Iván, y lo voy a poner en la descripción del video, Iván focaliza mucho la cuestión del abuso sexual y de cómo esa experiencia, por decir, extrema en cuanto a desarmonía, permite a un niño percibir justamente esto, ¿no? La desarmonía, o sea, cómo no hay un sentirse bien. Y de alguna manera, sin que uno pueda categorizar como algo moral o ético, o sea, ponerle un concepto, un nombre y un proceso mental de interpretación, emocionalmente ya se puede encuadrar en lo que es lo correcto y lo incorrecto, entre comillas, ¿no? Lo que está en armonía y desarmonía. Digo correcto e incorrectos, en realidad no, porque ahí sí estaría como muy parecido a la ley humana. Diría más bien en armonía o en desarmonía, ¿no? Con la perspectiva de Dios. Vuelvo. Entonces, la creación del dolor que lo vimos, la creación de la fachada basada en la resistencia a sentir el dolor, que tiene que ver con esto de la educación, ¿no? En qué medida hemos sido enseñados a desconectarnos y a desconfiar inclusive de lo que nosotros sentimos y percibimos a partir del adultocentrismo y la medida en que los padres, las madres, las instituciones formativas, la escuela en este caso, las religiosas también, van encorsetando y enmarcando la experiencia de acuerdo a la perspectiva del mundo. Por lo tanto, nos disociamos y nos oponemos inclusive a lo que implica el conocimiento de quiénes somos en realidad, de quién es nuestro verdadero padre, madre, nuestro creador, de cómo funciona el mundo, el entorno, de las leyes, algo que se da de forma muy natural y armoniosa si uno se da el espacio y se detiene a observar, es decir, que no implica esfuerzo. Por lo tanto, en este momento en que yo con mis 50 años intento establecer la conexión con el yo herido, hay un redoble de la apuesta, o sea, hay una etapa que se llama la justificación de la fachada, que no se llama, se reconoce como la justificación de la fachada, en que se intensifica el bloqueo y me doy cuenta y percibo cómo frente a una oportunidad de poder sentir y expresar una emoción, aparece el bloqueo. Más allá de que yo intencionalmente declare de palabra, que es lo que creía estar haciendo, una predisposición a sentir, que fue lo que me pasó en la semana. Esta semana bueno, compartí un poco la semana pasada con respecto de la ley de la atracción. Estaba procesando mis emociones de una forma, entre comillas, controlada, y después descubro que es así, cuando un evento comienza a desestabilizar esa comodidad en la que venía discurriendo la experiencia. Entonces recibo la visita de mi nieta Francesca en la semana y Francesca se queda más tiempo de lo que viene eventualmente, y eso implicó de alguna forma para mi fachada, una desintegración, se desintegra, se derrumba, decía yo, mi rutina,
Y en medio de eso comencé a perderme y comencé a notar cómo todo este proceso de, eh, de construcción de la fachada y de reconocimiento intelectual de mi yo herido había de alguna forma despertado sutilmente esta idea de que estaba haciendo, que estaba asumiendo la responsabilidad del proceso y que estaba haciendo lugar a la emoción, ¿no? Sin embargo, cuando una de las cuestiones alteró, o sea, no funcionó como venía funcionando, pude darme cuenta que todo lo que yo estaba haciendo era justamente lo opuesto. Por lo tanto, no había disposición a sentir, había una rigurosidad y una rigidez, que si recordamos todas las expresiones de la fachada son esas, ¿no? Rígida, dura, compacta, protege el adentro del afuera, ¿sí? Y el afuera del adentro también, implica esfuerzo, implica inversión, está basada en la opinión y en la aprobación de los demás. Y lo que esta semana justamente pude descubrir a partir de la visita de Francesca, y que es lo que publiqué cuando puse que la ley de atracción nos está todo el tiempo ofreciendo Dios tanto asistencia directa como asistencia indirecta a través de la ley de la atracción. La ley de atracción es, aparte de la conciencia, que es lo que expliqué al principio, que es el vínculo, el wifi que tenemos directo con Dios, con la verdad de Dios respecto de todos los asuntos. Cuando eso está atrofiado desde nuestro lado, por decir, la otra alternativa, una de las tantas que tiene, porque recordemos que el diseño de las leyes de Dios constantemente contribuyen a recordarnos quiénes somos, a invitarnos a reconocer las desarmonías y a atrevernos a procesar esas emociones para sanar, simplemente para sanar. Y una de las formas que por ley de atracción, en algo tan simple como la visita de mi nieta, resultó ser todo un evento en medio del desastre, o sea, lo que nosotros llamamos desastre o lo que nosotros llamamos derrumbe o caos, que en realidad no es posible, o sea, no existe el caos en cuanto al diseño, o sea, no hay error. Entonces, cuando uno comprende eso, empieza a darse cuenta, y es ese darse cuenta el que justamente permite descubrir y hacer lugar a las emociones, o sea, descubrir qué hay detrás de aquello que aparentemente discurre de manera desordenada, en lo que perdemos el control. Porque justamente es ahí, en ese espacio en el que se puede permitir uno, muchas veces que nos pasa, ¿no? Frente a un desborde o cuando uno realmente es honesto, vieron que en un ataque de ira, por ejemplo, o uno dice cosas que no sabe de dónde salen digamos, se estalla, se sorprende de poder de manifestar algunas cuestiones y que en realidad son honestamente lo que pensamos, ¿no? O sea, cuando uno no piensa lo que dice es cuando dice lo que piensa. Entonces, asombrarse frente a esa oportunidad de ser tan honesto que en realidad para nosotros mismos no lo somos, porque somos los primeros sorprendidos y los primeros que tratamos de retroceder frente a situaciones que, entre comillas, hemos perdido el control. Y en esta semana que pude experimentar un poco de esa escenografía desordenada, de tratar de sostener lo insostenible, de tratar de tapar con un dedo el sol, que es lo que intentamos hacer, de disimular, de maquillar, de justificar,
realmente pude terminar celebrando, a pesar de no haber disfrutado en ese momento, celebrar el después, digo, porque colapsé en algo tan simple como fue no poder sostener la fachada. Y algo tan simple, digo, y termina siendo un regalo, porque fue llorar, fue hablar y llorar. O sea, fue a ver, hoy es domingo, creo que fue el jueves, miércoles. Era hablar y llorar, era hablar y llorar, era simplemente llorar. Era la impotencia y o sea, no tenía una razón. Era llorar, era querer llorar y no poder. Y bueno, sí, lo hice con mi hermana. Y hablaba y lloraba. Les haría escuchar el audio que les mandé a mis compañeras de trabajo. Hablaba y lloraba. Le mandé 2 audios a Iván, que justo me habló, y yo le hablé y hablaba y lloraba. Era muy natural. Y como uno se desacostumbró tanto a llorar, algo tan natural y humano, tan simple, que no podía disfrutarlo, o sea, no podía vivirlo espontáneamente. Y agradezco que en este periodo pude comprender la importancia de llorar y la importancia de dejarme abrumar, a pesar de que no lo permití. Que entonces, bueno, mi hermana vino, la llevó a Francesca, no porque sea un impedimento, digamos que Francesca lo haya atestiguado, para nada. Creo que vino justamente a hacerme uno de los regalos más hermosos que recibí de Dios a través de Francesca. Uno de los días que Francesca estuvo conmigo y yo también en el medio de tratando de, con una mano en la computadora y tratando de acompañar en su proceso, Francesca tiene un berrinche. A partir del momento que Francesca tiene el berrinche, decidí hacer justamente lo opuesto que hice toda mi vida y con mis hijos principalmente, que están sumamente dañados a causa de todas mis intervenciones de mutilación de las raíces vivas, como dice Alice. Entonces decidí experimentar lo contrario y dejé que Francesca viviera ese berrinche. Estaba muy enojada, muy enojada, porque quería algo que no le iba a dar en ese momento y yo mantuve mi decisión, pero ella estaba muy enojada. Y en un momento sale de la cama donde pegaba el colchón y se baja de la cama y agarra unos almohadones que estaban arriba de una silla y los tira al piso. Y yo reconociendo que era liberador eso que ella estaba haciendo y que ya le había explicado que ella podía enojarse conmigo y yo podía enojarme con ella, que Dios nos regaló la oportunidad de experimentar el enojo. Entonces, porque somos capaces de sentirlo, ya lo habíamos conversado en un momento con Francesca, tiene 5 años. Entonces decidí dejar, digamos, que siga. Por supuesto que no había daño, digamos, no me estaba atacando a mí, no me estaba pegando a mí, ni se estaba pegando a ella. Y en un momento intenta, en medio todavía de su enojo, tomar la computadora, una computadora chiquita que le presto. Y entonces le dije que no iba a tomar la computadora, que primero tenía que reparar lo que había hecho, que era ordenarlo, porque lo que había tirado no era correcto, digamos, en ese sentido, que no estaba bien que había tirado, que tenía que reordenar eso, pero que no hacía falta, que cuando ella se sintiera bien lo podía hacer, pero que no iba a tocar la computadora, así que se enojó más todavía, pero ya no tiró nada. Subió a la cama y se empezó a calmar, a sollozar tanto, tan intensamente,
que se empezó a calmar, vieron como así, de tanto llorar, y se empezó a relajar en el llanto y queda dormida, extenuada, ¿no?, del estrés que produce atravesar la emoción, que es un poco lo que puse en el estado que les invité al encuentro de hoy, que vieron que decía ira, 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 explota la ira, y detrás de la ira había otra emoción, ¿no? En el caso de los adultos principalmente. Bueno, Francesca me regala ese momento y cuando pude atestiguar el proceso y reconocerme en ella, principalmente esta oportunidad que me daba Francesca de poder percibirme en ella y reconocer cuánto miedo tenía yo, cuánto miedo tengo todavía a hacer eso, a hacer mi berrinche y a poder expresar mi emoción simplemente. Me permitió ver que había perdido totalmente ese contacto con mi capacidad de procesar, porque Francesca no lo sabe y lo vive, lo experimenta, se lo permite. Entonces, claro, reconocí mi miedo, puse el foco ahí y les traje el cartel hoy. Yo tengo miedo a sentir, ¿no? ¿Y cuáles son las respuestas intelectuales primarias al miedo a sentir? Tenemos respuestas intelectuales. Esto es muy importante porque esto es lo que hacemos todo el tiempo. Como nosotros no vivimos en el alma, generalmente, no asumimos el ser el alma, es más, estamos en oposición al diseño, estamos luchando contra el diseño. Entonces, todo lo que hacemos generalmente es desde el aspecto intelectual. Y aunque en algunos casos pueda involucrar lo espiritual, energéticamente hablando, siguen siendo cuestiones que no van a lo causal de la herida, son paliativas, que ya también alguna vez lo he experimentado. Ay, me duele mucho la cabeza hoy. Hoy no lloré tampoco. Estas respuestas intelectuales primarias están reflejadas, por ejemplo, en la negación. No sucede nada o todo está bien. Acá la S me salió mal, me olvidé de arreglar. La represión nunca sucedió. ¿Vieron? Que en realidad está familiarizada con la negación, pero ahora vamos a ver la diferencia, ¿no? Nunca sucedió, es distinto directamente, como que borra toda posibilidad. La conversión es evito situaciones incómodas, es la búsqueda de la comodidad. Esto es lo que yo estaba haciendo. Durante este tiempo del proceso de mis emociones, me volví muy egoísta. Me di cuenta cómo con el argumento de vivir mi proceso, me empecé a cerrar, en realidad, me empecé a cerrar a muchas cosas. Y lo que estaba haciendo era, que es una de las dos alternativas desde el amor natural, era evitar las confrontaciones. Por lo tanto, fui inhabilitando encuentros, conversaciones, discusiones, pero en realidad al mismo tiempo me impedía un poco, hacía muchísimo tiempo, por ejemplo, que Francesca no venía a casa, ni se quedaba. Bueno, también estuve enferma, entre comillas enferma, o sea, también estuve convaleciente y en ese proceso Francesca dejó de venir. Pero por ejemplo, en la apertura de este proceso me di cuenta justamente cómo yo estaba haciendo esto, ¿no? Yo estaba evitando, o sea, estaba haciendo una conversión. Estaba justamente, que el mismo proceso lo revela, ¿no? No es que estaba resolviendo o haciéndome cargo o asumiendo la responsabilidad, sino que estaba evitando todos los espejos y todas las oportunidades para verme, tal como me lo reflejó Francesca y me dejó muy claro ese día, cuánto yo misma me impido sentir. Bueno, esa es la conversión. La proyección es hacia afuera. Esta es la favorita de la fachada. Todo está afuera. Todos son los demás.
desde el Papa Francisco, el presidente, o sea que no niego que haya responsabilidades e incluso culpabilidades, pero en este caso es cuando tiene algo que ver con nuestras heridas, hablo, la proyección y el no hacerme cargo, ¿no? Siempre está afuera. La minimización, bueno, a veces me surge algo de miedo, pero no es gran cosa, es una pavada, ya se va a pasar. ¿Vieron? Eso en realidad que nos enseñaron desde pequeños no es nada, es una pavada, no llores, estás llorando por esa pavada. Sos tonta, no seas tonto, no seas maricón. O sea, todo lo que vamos de alguna manera, como decía hoy, condicionando, delimitando, comparando e incluso indicando cómo se deben procesar las emociones, que es lo que buscamos con esa ley de educación emocional. La justificación no pudo ser de otra manera. Acá es una de las frases favoritas de la nueva era, ¿no? El no pudo ser de otra manera, que después de, en el darme cuenta, después de poder reconocer en principio que he estado enseñando falsedades, fue una de las frases que me ocupé de destituir, porque sí pudo ser de otra manera. Yo no sé si recordarán quienes hayan visto los otros videos. Hubo un video un domingo que terminé leyendo el propósito del diseño que nos cuenta AJ, cuál era el propósito de Dios al crear el universo. Y habla del parque de juegos del alma y cómo el propósito de Dios terminó en esto que estamos viviendo, que es un parque del terror, ¿no? Es así, es una película terrorífica, el mundo muy triste. Y comencé a llorar al final de leer el apartado porque realmente sentí mucho dolor. Pero después de que apagué la transmisión y seguí llorando y pude expresar mi dolor, emergió un enojo con eso, emergió un enojo que me sorprendió, digamos que mi llanto termine en ese enojo. Y ahora voy a profundizar un poquito ahí. Sí pudo ser de otra manera, sí pudo ser de otra manera. Imagínense ustedes cómo sería el mundo si nosotros simplemente asumiéramos el hecho de que somos alma, del poder inconmensurable que implica asumir esa identidad que es nuestra verdadera identidad, lo que somos, de que no hay muerte, que hay transición, de que hemos venido a crecer en amor. Por lo tanto, en el largo viaje de la progresión del alma nos encontramos con lecciones de amor y que implican el amor por uno mismo para poder amar a los demás, que tenemos el libre albedrío, que nada es una obligación, que en el diseño de nuestra alma tenemos incluso el deseo como justamente como parte del diseño del alma, el deseo y al mismo tiempo la responsabilidad, o sea, la oportunidad de ser autorresponsables, no para ser autosuficientes e ir sin Dios, sino para asumir nosotros el protagónico de nuestro proceso, porque tanto nos ama Dios que no interfiere en nuestras decisiones y las respeta porque su diseño está basado en la confianza. Pero ¿qué hicimos nosotros tratando de ser más que Dios? Dijimos, bueno, vamos por nuestra cuenta, entonces realmente lo que buscamos es competir con Él. Hicimos nuestras propias leyes, nuestra propia versión de amor, nuestra propia versión de fe, nuestra propia versión de vida, nuestra propia versión de verdad, de ley, todo en paralelo. Por lo tanto, lo que hicimos fue realmente disociarnos y es lo que está generando el dolor a nivel mundial, universal, en todo sentido, ¿no? Una autodestrucción completa. Bueno, y el último que es la disociación. No recuerdo lo que pasó, que es la que da el fundamento a lo que se reconoce en la psicología como el inconsciente y que AJ lo deja claro
de que no existe el inconsciente, existe nuestro deseo consciente de no recordar lo que pasó. Y es un poco lo que a mí me pasa con la infancia. Digamos, yo no tengo registro, por ejemplo, de la relación con mi papá y mi mamá en la primera infancia. Con mamá sí, perdón, con papá no. Sin embargo, reconozco que justamente toda mi fachada y toda mi protección, si se quiere, sobrealimentada con esta amnesia, está relacionada, y en mi relación con entre comillas, el amor, por decirlo, en cuanto a pareja, es basada en el error y en la herida, queda reflejada en estas experiencias que tuve, que un poco lo compartí ya en las relaciones de perdón y arrepentimiento, que todas implicaron dolor y sufrimiento. Por lo tanto, está basada en el error y está sostenida con la fachada, con adicciones que recordamos, es esta relación de trueque que se establece por conveniencia, ya sea con una persona, con una actividad o con una sustancia o el consumo de una sustancia, ¿no? El intercambio. Ese miedo a sentir, acá me armé un doble cartelito hoy, ese miedo a sentir que quedó reflejado en este proceso que tuve, fue justamente lo que me permitió reconocer la visita de Francesca. Y les conté que Francesca estuvo acá y yo empecé a colapsar y empecé a darme cuenta de lo que estaba viviendo, y por eso en realidad me vinieron a ayudar, como a asistirme, para poder procesar la emoción, a diferencia de otras posibles actividades. Por ejemplo, distraer, vamos, ponete linda, vestite, dale, vamos, vamos a algún lado, vamos a ver una película, vamos a hablar de otra cosa, vamos a olvidarnos de esto. No sé, hay cuántos mecanismos que tenemos justamente para anestesiar, ¿no? Y bueno, yo el mecanismo que tuve para anestesiar fue el trabajo. Mi hermana se la llevó a Francesca el miércoles al mediodía. Yo hasta ese día a la mañana hablaba y lloraba. Ni bien se fue Francesca, me desapareció el dolor. Desapareció totalmente el dolor. Yo sentí el alivio de que Francesca no estuviera para atestiguar, que Francesca era mi espejo, ¿no? Era como alguien que se llevara al espejo en el que yo podía ver mi discapacidad de procesar las emociones, el descaro con el que Francesca podía sentir y darme las muestras de recuperar la fe. Y desapareció, no pude llorar. ¿Qué hice inmediatamente que se fue Francesca? Me puse a trabajar. Todavía me asombra la frialdad. Tomé la nota en mi bitácora. Qué frío, ¿no? Qué indiferencia. No podía creer. Y toda mi vida fue mi fachada el trabajo. Toda mi vida adulta, sobre todo. Anestesió completamente. La lógica era que iba a llorar después. ¿Vieron cuando le dicen a los chicos, después, vamos a ir después? Pero no ahora, después, te prometo después. El fin de semana, el otro día, y ahí queda el niño esperando. Algo así fue. Todavía me duele la cabeza de no llorar. Y bueno, la verdad es que comprendí que había elegido, por ley había elegido que llegaran todas las situaciones de evitación.
de conversión, dije sí, de conversión. Quería mostrarles. Entonces, cuando me di cuenta que estaba con miedo a sentir, reconocí la diferencia. Y pude ver a mi fachada el miedo a sentir y la respuesta emocional primaria. Si se acuerdan, estas eran las respuestas intelectuales primarias. Bueno, la respuesta emocional primaria es que apareció la ira, ¿sí? Pero esa ira que apareció, me enojé mucho, tiene dos, y lo cuenta a Jota en un video también que le voy a compartir. Hay dos manifestaciones de la ira en la adultez. Una tiene que ver con el yo herido. Esa expresión de la ira es humilde. ¿Qué significa esto? Que se abre a sentir, ¿sí? Que no intenta, que no la proyecta hacia afuera, que se abre a sentir, la atraviesa. Esta emoción del yo herido fue la que yo experimenté ese domingo que lloré cuando pude percibir desde el alma el dolor de que pudo ser de otra manera. Ese día, me acuerdo, estoy mirando la cocina acá mientras hablo con ustedes, me fui a la cocina y empecé a enojarme, sabiendo que pudo ser de otra manera. Y me sorprendió ese enojo. Me sorprendió mucho porque yo nunca me había pasado de llorar y sentir enojo. Pero lo pude experimentar y desembocó en una tristeza. Escribí mal tristeza. Desembocó en una tristeza que de alguna forma se acerca más a una emoción causal. Y que, a ver, escribí muy chiquitito ahí, provoca liberación. Es la sensación distinta de como Francesca. Francesca, después de que lloró, terminó descansando y si bien estaba extenuada por el llanto, pero liberada. ¿Y cómo me di cuenta de esa liberación? Porque después de dormirse un rato, Francesca se despierta sumamente fresca. ¿Saben lo que hizo cuando Francesca se levantó de la cama? Se levantó de la cama Francesca, bajó de la cama y juntó los almohadones que había tirado. Ella recordaba perfectamente mi pedido. Quería ver un video en la compu y no hubo necesidad de volvérselo a pedir. Ella vino, levantó, que ni siquiera yo, o sea, ni siquiera lo esperaba. Levantó, me sonrió, o sea, se había disuelto. Y nosotros generalmente cuando vivimos esa emoción, la ira, desde la adultez, se vive de otra forma. Para ella fue una liberación. Había procesado la frustración de no tener lo que quería, la atravesó y se fue, digamos, se liberó, la soltó. Sin embargo, cuando la fachada vive la ira, la fachada la vive desde la arrogancia. Por lo tanto, su intento generalmente es un ataque, ¿no? Es violento. Por eso es que nuestra proyección de la ira está hacia afuera. Nosotros proyectamos la ira hacia afuera, desde la fachada, culpabilizando a los demás, haciendo responsable a los demás, a todo el afuera. Había visto, por ejemplo, un estado en el que le reclamaban al Estado Nacional el hecho de que no había pagado las becas y que el no pagar las becas a un determinado beca o algún beneficio de los planes asistenciales había herido la autoestima de muchos jóvenes que estaban a la espera de ese dinero. La autoestima o la valía, bueno, sí la valía, usadas como sinónimo. Sin embargo, en ese gesto en el que nosotros nos enojamos porque el Estado no cumple su parte, que estamos proyectando la ira hacia el Estado y responsabilizamos al Estado de cómo nosotros nos sentimos o de cómo se siente en ese grupo de jóvenes,
no nos estamos dando cuenta, en principio, de que depositamos afuera la constitución de la valía. Es decir, depende mi autoestima de un estímulo externo. Por lo tanto, estoy de alguna forma desresponsabilizándome y, entre comillas, responsabilizando a otro, haciendo cargo a otro de mi valía y de lo que yo considere de mí. Cuando en realidad, si nosotros nos asumiéramos como almas y que tenemos justamente la misión de la autoconciencia, o sea, es a lo que venimos, el propósito de esta experiencia con el cuerpo físico y el cuerpo espiritual en el plano físico de la Tierra es justamente desarrollar la autoconciencia y la autorresponsabilidad. Porque ese amor de Dios que no satisface las adicciones y que no intenta asumir la responsabilidad por nuestros procesos, es justamente el amor que nosotros no conocemos y que ni siquiera nuestros padres nos han brindado, el mundo entero. Entonces, la sumisión de la experiencia de una persona, las condiciones con las que yo regulo las conductas están basadas en el miedo, que así está el mundo, ¿no? Manejan las masas con el miedo y el terror, y nuestra negación a sentir, porque ¿de qué manera contribuyo yo al proceso? A mi resistencia a sentir. Y entonces proyecto hacia afuera, ¿sí? Responsabilizo a los demás de mi proceso, de mi discapacidad para sentir. ¿Y cómo lo puedo ver a esto? Porque por ley de atracción, ¿qué sucedió? No solo que yo me puse a trabajar y elegí deliberadamente usar mi voluntad en desarmonía con el amor y la verdad, en vez de quedarme a sentir, a tirarme en el piso, a golpear, no sé, que hay condiciones para procesar la ira sin herir, sin dañar, pero procesarla, en vez de proponer eso, lo que hice fue irme a trabajar. ¿Y qué fue lo que generó esta elección y este deseo? Más trabajo, más trabajo. Tuve una compañera que no realizó su parte del trabajo y me lo pidieron a mí. Me lo pidieron a mí. Me pidieron a mí que haga más trabajo digamos, ¿cómo iba a decir? No, en compensación a la falta de esta compañera, que no la juzgo, reitero, es mi ley de atracción. Estuve pidiendo más anestesia. ¿Y qué llegó? Más anestesia. Pero es maravilloso ver cómo uno, es maravilloso y al mismo tiempo es como un desafío, ¿no? Darme cuenta de que estoy participando en el proceso, hacerme cargo, es como que, claro, con razón tantas personas eligen la anestesia para no hacerse cargo, porque realmente lo que estamos eligiendo es sumamente doloroso, no sé, es una autocondena, es un daño que, bueno, acá lo reflejé, ¿no? Es esa violencia que ejercemos sobre otras almas, porque estamos proyectando la culpa hacia afuera, también contra Dios, porque estamos enojados, porque decimos, ¿por qué pasa lo que me pasa? Ay, por ejemplo, si yo me enojara con mi compañera porque no cumplió la tarea, con la coordinadora porque me pide, con, no sé, con Francesca porque se enojó y porque no me deja trabajar. Si yo empezara a poner condiciones al exterior, que es lo que hacemos todos todo el tiempo, entonces, claro, termino de alguna manera culpando a Dios, porque, ay, este Dios se equivocó de nuevo, mira cómo estoy, mira lo que me pasa. O sea, básicamente lo que estamos haciendo detrás de toda esta queja, digamos, de esta disconformidad masiva, es discutir con Dios, ¿no? Rebelarnos, oponernos. Y sobre todo, acá era liberador. Sigo viendo cómo escribí tristeza, mi fachada no me perdona. Era liberador y acá es a sí mismo el daño. O sea, todo lo que estamos haciendo
así sea en contra de los demás, al responsabilizar, al esperar que el Estado, al quejarme, al involucrar a otros, como a los niños, al impedir que los niños sientan, lo que estamos haciendo constantemente es dañar, 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 herida, herida. O sea, vamos multiplicando potencialmente, porque si recordamos la ley de compensación, se hace una lectura de nuestra condición álmica, de nuestro comportamiento y todos sus potenciales. Por lo tanto, imagínense, ¿no? Todo el proceso que tenemos por delante para poder darnos cuenta de esto. Y ya estoy en límites, pero no quería perderme. Les conté que estamos haciendo la bitácora y la nota, en realidad, de los procesos. Bueno, darme cuenta del miedo. Bien, tengo miedo a sentir. Bien, está la fachada ahí. Me doy cuenta que si es miedo de la fachada, si es miedo del yo herido. Bueno, todavía es de la fachada, ¿sí? Porque es violento, porque es fría, porque es rígida, porque no quiere sentir, porque proyecta hacia afuera. ¿Qué hago entonces? De alguna forma reconocer esto, en principio, con humildad, que es mi estado situacional, digamos. Renovar mi deseo. El otro día me preguntaba Miriam, ¿cuál es mi oración? La oración es el deseo es la oración, digamos, en cuanto a la expresión. Mi deseo de relacionarme con Dios, que implica el deseo de conocer la verdad, porque para relacionarme con Dios debo conocer la verdad, primero mi verdad personal y después la verdad absoluta o la verdad de Dios acerca de mis asuntos. Esa es mi oración. Entonces, renovar mi oración. ¿Y en qué medida? Por ejemplo, les leo, en realidad era mayor mi intención, como para desarrollar me queda corta siempre la hora. Bueno, entonces, me doy cuenta que no quiero sentir el miedo. Reconozco mi resistencia. Es el primer paso. No quiero sentir. Tengo miedo a sentir mis emociones. Tengo miedo a llorar como si tuviera 4 años, 5 años, 2 años. Tengo miedo. ¿Qué hago? Bien. Aparte de que hay ajustes ambientales, como haga un espacio en su hogar donde pueda procesar las emociones de manera ruidosa, libre y sin distracciones, incluya una toalla, pañuelos de papel, algo para golpear y golpear sin lastimarse, un diario, música, películas, libros. Explica a la familia y compañeros de vida lo que puede estar haciendo en diferentes momentos del día. Asegúrese de amarse a sí mismo, comiendo bien, bebiendo agua, dándose tiempo personal. Asegúrese de hacer cosas que lo ayuden a permanecer conectado y permanecer en su propio cuerpo. Compre un diario que pueda escribir sus reflexiones emocionales a diario. Bien, aparte de las condiciones físicas que también ayudan a liberar el miedo, que es las que mencioné ahí, practicar la respiración diafragmática en el estómago 5 minutos cada hora del día hasta que sea natural. Bien, con el tiempo hemos perdido también esa capacidad natural diafragmática, que es la que permite ampliar la capacidad y hacer lugar inclusive así físicamente, ¿no?, al procesamiento energético. Tengo piel de gallina. Pase al menos 15 minutos al día leyendo o viendo verdades divinas edificantes. Y esto también lo compartíamos en una conversación con Iván. No tiene que ser necesariamente un artículo vinculado a la verdad divina, aunque bueno, preferentemente sí, porque la verdad que lo que ofrece el mundo está bastante distorsionado y sobre todo lo de la nueva era espiritual que tiene una seducción importante, pero que termina siendo mella en nuestras adicciones. Por eso está todo el mundo fascinado, no todo el mundo, pero mucha gente, con la nueva era espiritual. Sabían estos espíritus que lideran, que son de la sexta esfera, y aunque crean tener buenas intenciones, están compitiendo con Dios básicamente. Entonces, volvemos. No siempre tienen que ser de esos artículos. Por ejemplo, los de Alice Miller contribuyen muchísimo a mí, me siguen sirviendo para darme cuenta del daño que hacemos aún en nombre del amor, porque es justamente
la encrucijada en la que ella despliega sus escritos. Bueno, y orar todos los días durante el tiempo que pueda, incluso si no puedes sentir una respuesta de Dios. Hacer una cosa a la que te tenga mucho miedo. Esto le ayudará a experimentar sus miedos infantiles. Yo dejé hace mucho tiempo de ver películas de terror, por ejemplo, y ese sería uno de los recursos para mí. Ascender a la altura también, acá es medio un poco difícil, pero sí, también eso me ayudaría, por ejemplo. Escaneé la lista de sentimientos insatisfechos que está al final de este documento. Bueno, tiene una lista de sentimientos insatisfechos. Les voy a mostrar así a lo lejos, nomás miren lo que es la lista. Bueno, muchísimos, debe haber como 50, 60. Bueno, y después, ¿qué puse? Resalte la emoción basada en el miedo que ha sido la emoción más fuerte que ha sentido en la semana y haga lo siguiente. Ore a Dios para que elimine la causa de este sentimiento dentro de usted. En realidad no es que Dios va a eliminar, y esta traducción ahí tiene un error, yo omití corregir esa palabra, porque Dios no hace nada por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros, porque el miedo es nuestra creación. El miedo es una creación producto del desconocimiento de la verdad de Dios y de la verdad de Dios, la verdad divina que implica cómo funciona el universo, porque no está el miedo incluido en el diseño de Dios. Entonces, frente a esa realidad falsa, debemos hacernos cargo de la deconstrucción, porque la hemos construido. Digamos, esa realidad falsa, no la verdad divina, sino la realidad falsa que hemos creado paralela, en la que vivimos, en oposición a la verdad divina. Entonces nos toca, como la hemos hecho, también deconstruirla. Y justamente lo que pedimos es a Dios en este sentido es que nos acompañe, lo hace por medio de la ley de la atracción, por ejemplo, y que contribuya a señalarnos de alguna forma la emoción causal, como en este caso. Bueno, en este caso el miedo, la ira tampoco es una emoción causal, debajo hay más, pero sí que me permita reconocer qué es lo que me está, el bloqueo, qué es lo que me está impidiendo procesar la ira y esta elección que yo hago de elegir el trabajo. Bueno, en mi lista de ira semanal, bueno, esta no está al revés porque es mi bitácora, acá se va a ver al revés, bueno, les voy a leer nomás. En la lista de ira semanal puse la sobrecarga laboral por aparente irresponsabilidad de otros. O sea, no es real que haya sido la irresponsabilidad de un compañero, aunque el evento sucedió, y sí es cierto que hay una irresponsabilidad, pero en mi caso, por ley de atracción, impacta en mí esa circunstancia. ¿Qué es lo que me permite este reconocimiento? De alguna forma es como estoy accionando desde el deseo, o sea, ¿qué es lo que estoy deseando? No sentir, no sentir, no quiero sentir, no quiero sentir. Entonces aparece, ¿no? Yo puse esa como principal. Después hay otras, el derrumbe de mi organización personal, las interrupciones desprogramadas de lo que tenía planeado. Por ejemplo, tuve una cita y llegaron muy tarde a la cita. Para mí eso era, todo era como como dije, un castillo de naipes construido sobre la arena, pero era el castillo de naipes y quería que siga ahí. La música muy alta que tengo acá mis vecinos desde ayer, que musicalizan toda la cuadra, y ahora recién, digo yo, entre comillas de vieja porque lo habré hecho, pero cómo me resulta arbitrario ese egoísmo de poner la música a ese nivel, cuando realmente como que perimetralmente tenemos cada uno un espacio, pero nos autoatribuimos el derecho a invadir el espacio de los demás. Bueno, y la oración es justamente esto, el deseo que parte, reitero, que parte de la honestidad, porque la humildad en principio es vernos como Dios nos ve. Entonces, ese deseo de vernos como Dios nos ve es reconocer que no queremos sentir.
el reconocer que no queremos sentir, ya inicia un proceso de diálogo y de reconocimiento. Orar a Dios acerca de su deseo de tener de mi deseo de tener el valor de permitir el sentimiento. Orar a Dios para que me guíe y me mantenga a salvo de cualquier daño a medida que se elimina la causa. O sea que yo puedo sentirme capaz de procesar y recuperar eso que soy, recuperar esa identidad y con ella esa solvencia, siempre usaba esa palabra, esa solvencia para sentir, esa confianza del niño pequeño de poder patalear y hacer el berrinche y expresarme honestamente, liberar mis emociones que tengo bastante acumuladas y que de alguna manera ya la han recibido mis hijos como equipaje y mis nietos. Así que imagínense que voy por la tercera generación de heridas, sin contar a mis padres, por la tercera generación de heridas, ¿no? ¿Cómo uno no va a tener la urgencia de poder sanar? La urgencia en cuanto a importancia, ¿no? Sí es urgente. Respirar y recuerda que eres la creación más elevada de Dios, una expresión de su amor. Tomar decisiones en su vida que estén en armonía con su oración para lidiar con la emoción. Muchas decisiones están en desarmonía. Nuestras decisiones, nuestros comportamientos involucran palabras, pensamientos, sentimientos, intenciones. Dije todo, pensamientos, comportamientos. Entonces, ¿cómo saber lo que yo estoy deseando? Miro lo que estoy viviendo. Eso que estoy viviendo es lo que estoy deseando. Es lo que estuve deseando. Lo estoy viviendo por eso, pero ¿cómo yo pude desear este dolor? Y lo he deseado. He deseado no sentir. Y no sentir es negarme. ¿Quién no sintió dolor cuando alguien lo negara, no? Nuestros padres, nuestra pareja, nuestros amigos. Negarnos a nosotros mismos es muy doloroso. Es muy doloroso. Y así, a su vez, multiplicado por todos los milenios que venimos en esa ruta, en ese camino. Así que bueno, voy a compartirles el video, lo voy a subir a YouTube. Voy a poner abajo estas recomendaciones. Puedo compartir el texto, lo voy a pulir en esa parte de las traducciones, porque eso es lo que hay que tener, un buen ojo para traducir y que no se desvirtúe y no se distorsione el mensaje. Y uno último, reacciones diarias a mis propias emociones. Cuando ocurra un evento desencadenante basado en la ira o en el miedo, deje de intentar evitar, eso para mí, deje de intentar evitar la experiencia emocional completa. Atravesar. Cuando la emoción se basa en la ira, permítase experimentar esta emoción basada en la ira en un lugar privado. Permítase sumergirse en la experiencia del miedo o el dolor subyacente. Ahí ya están tocando, ya una vez que atraviesan la ira, así como con Francesca, van a llegar a la emoción causal, que va a ser un regalo de la vida, de Dios, del universo, poder llegar ahí. Digo, estoy pensando en mí. Si esto no sucede cuando la ira se agote, pregúntese, ¿a qué le tiene miedo cuando la emoción se basa en el miedo? Vaya a su experiencia de miedo inmediatamente, no lo posponga. Si sigues distrayéndote o no puedes conectarte por completo, entonces pide intuición sobre por qué es posible que no sepas de inmediato de qué se trata el miedo, pero ora para permitir la experiencia. Yo sí sé de qué se trata el miedo, que era miedo a sentir. Y lo que inmediatamente hice fue pedir más trabajo. Pero bueno, sí. Pero bueno, digo, en este sentido de mucha compasión, que es lo que Alice nos permite sentir en sus libros, porque hasta que no haya compasión y hasta que no nos podamos comprender infinitamente que venimos repitiendo patrones de manera compulsiva, que estamos y que no fortalezcamos el deseo,
no va a haber permiso para sentir. La fachada va a seguir ahí, dura, implacable, como es, como somos, desde ese lugar. Así que bueno, muchas gracias. Hoy me fui hoy. Muchas gracias por la compañía y seguimos compartiendo esta experiencia de atrevernos a ser niños pequeños para sentir, niñas pequeñas. Muchas gracias. Voy a llorar un rato.